Bueno, entonces la primer anga es llama y su primera práctica es ahimsa, que es la práctica de la paz. La segunda es satya, la práctica de la verdad. Ahora bien, dice la enseñanza de la era pasada que la verdad nos hará libres. Y yo cuestiono eso, porque no necesariamente va a ser así, porque el que encuentra su verdad está bien, pero no es lo mismo mi verdad que la tuya, o la tuya. Y entonces resulta que hay muchas verdades, ¿ok? Así que para solucionar esa diferenciación es importante entender que no es lo mismo la verdad con letras minúsculas que la verdad con mayúsculas. Así que la verdad con mayúsculas solo puede ser una. Y además, no puede ser algo que ya pasó. Y tampoco puede ser algo que todavía no ocurre. Así que la verdad con mayúsculas es el presente. Solo en este momento, en este instante, es la verdad. Ahora bien, este presente es efímero. Hasta las palabras que estoy diciendo, en el momento en que las escuchan, ya pasaron. La luz del sol que estamos recibiendo, si se salen ahorita al patio y se ponen como lagartijas ahí en el sol, esa luz salió del sol hace 8 minutos. Así que si nosotros volteamos a ver el sol, no lo recomiendo, estamos viendo el pasado. ¿Cómo? Así que es una práctica bien interesante el mantenernos en el presente. Y de eso se trata esto. No es de decir, mi verdad es que, ay, soy una víctima del destino porque a mí me abandonaron. O sea, no, ese es tu punto de vista, ¿no? En el nivel astrológico, por ejemplo, ya no el sol y la luna también le estamos viendo ya con un tiempo retrasado. Claro, la luz de la luna es un segundo, lo que se tarda en llegar a la Tierra. También los planetas y También estamos viendo las circunstancias de alguna doctrina astrológica. De ahí viene el concepto de orbe en el cálculo de las posiciones planetarias. El orbe es la tolerancia. O sea, cuando decimos a las 6:02 de la mañana fue el momento partil, o sea, exacto, en que se conformó el aspecto de trígono entre los luminares, pues es relativo. Porque si la luz del sol se tarda 8 minutos en llegar del sol a la Tierra, o del sol a la luna, y luego un segundo más, entonces, si retrasamos el reloj 8 minutos, astrológicamente, por cálculos matemáticos, nos da otro dato. Así que para solucionar eso, se desarrolló el concepto de orbe. Es decir, empieza 8 horas antes y termina 8 horas después el aspecto. Y ya en ese rango funciona. ¿Me explico? Bueno, la siguiente anga, la astella, es la práctica de la honestidad. ¿No les ha sonado ya familiar esto? Hubo alguien que dijo que bajando del cerro con unas tablas en la mano, aseguró que era la ley. Y entonces esa ley dice: no mentirás, no robarás, no matarás, ¿no? Bueno, pues esto es más antiguo. Así que ya sabemos de dónde sacó la información, ¿verdad? Y además se le dio otra interpretación. Es que lo que ustedes llaman la ley, o que viene la Biblia como la ley, y también se le puede distinguir como la Torá, viene también del código Hammurabi. Exacto, antiguo, es de la India. Medio, y creo que es donde tuvieron los judíos pseudo atrapados. Sí, sí, es que tenemos que entender que nosotros somos la quinta raza. La quinta raza.
Sí, me he encontrado cosas en la Biblia que sí me dejan así. Claro. ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia dice que tiene poco menos de 6,000 años el asunto y eso no puede ser. Así que es en sentido figurativo. Pero las pruebas de carbono 14 revelan que la presencia del ser humano, los restos fósiles, tienen alrededor de 350,000 años los encontrados hasta ahorita. Y los archivos esotéricos aseguran que nosotros como quinta raza, pues ya tenemos aquí 100,000 años. La cuarta raza, es decir, la anterior, fue la Atlántida. Y cuentan las leyendas que se hundió entre lo que ahora es Europa, África y América. Ahí estaba y chupó faros. ¿Por qué se llama Océano Atlántico? Y otra pregunta más interesante, ¿por qué aquí cerquita, en Tula, Hidalgo, hay unas monumentos que se les llaman los Atlantes? Wow. La palabra, la raíz atl, A-T-L, existe en el viejo mundo y el nuevo mundo. Y en ambos extremos del mundo significa agua. Atl. ¿Cómo se llama el personaje mitológico que carga el mundo? Atlas. ¿Y dónde está Atlas? Ese es otro. Pero ¿dónde está Atlas? Atlas está exactamente en nuestra nuca. La primera vértebra cervical se llama Atlas. ¿Por qué? Porque según la mitología griega, Atlas carga el mundo y entonces cada cabeza es un mundo. Por eso en Mérida están prohibidas las serenatas y las muchachas viven en el segundo piso, ¿sabían eso? Es que cuando salen a dar las gracias se van de cabeza. Ok, entonces, la práctica de la honestidad es muchísimo más que no robar. La práctica de la honestidad tiene que ver con nuestra relación con el mundo. Yo no tengo ningún derecho a robar tu tiempo. Por eso, a veces, frecuentemente, entro ofreciendo disculpas porque no llego a un punto de las 11. El hecho de que estén aquí guardados no me autoriza a mí a dejarlos estar esperando. Así que una persona que es puntual está practicando yoga. Ser puntual es llegar a la cita 5 minutos antes. Tampoco media hora antes, porque entonces se es impaciente. Dicen que hasta con tus hábitos, por muy pequeños que sean, uno ahí está practicando eso, ¿no? Claro, es lo que decía Mahatma Gandhi, decía, un hábito forma un carácter. Si son buenos hábitos, es un buen carácter. Y un buen carácter va a desarrollar un destino. Por eso la recomendación es, vamos a enterarnos de estas cosas para empezar. Es una invitación para todos. Esto antes era disque secreto y nomás se enseñaba en las escuelas iniciáticas o en las instituciones esotéricas. Pero ya se acabó eso. Ya estamos en una nueva era y los misterios se revelan. Por eso es muy importante difundir las enseñanzas. Es por eso que estoy aquí. ¿Ok? Bueno, con respecto a la relación con los hijos, pues uno dice que quiere lo mejor para ellos, pero ¿quién no ha impuesto una condición al hijo? O ya sea, vas a estudiar esto, o prepárate porque vas a heredar el negocio, u otras situaciones, ¿no? Yo lo que puedo compartirles es que mamá tuvo la loca idea de que yo fuera cura y me metió al seminario, no me preguntó, a los 8 años de edad. Entonces,
7 años después, pues claro que me escapé, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque yo no sirvo para eso. Así de sencillo. Entonces, cuando uno le respeta la vocación a los hijos, eso es una práctica de yoga. El hijo más chico que tuve, cuando estaba en la secundaria, ya le gustaba la música hasta la fecha. Y entonces, estando en la secundaria, le pidieron en el mismo colegio que organizara la música para los que iban a salir de la prepa en su graduación. Entonces, aceptó y se le hizo fácil conseguir instrumentos, pidió algunos prestados, hasta pidió dinero prestado para pagar algunas cosas que se tenían que arreglar de los instrumentos, y luego durante el evento se dañó uno de los instrumentos. O sea, para no hacer el cuento largo, la mamá estaba casi al borde de la histeria porque, según ella, se había generado un problema. Y me pidió que hablara con el hijo. Así que yo lo invité a tomar algo, un helado, una pizza, algo así. Y entonces le pregunté, oye, ¿es cierto que te contrataron para esto? Sí, sí, cierto. ¿Y es cierto que pediste dinero prestado? Sí, sí, cierto. ¿Y es cierto que conseguiste algunos instrumentos y uno de ellos se dañó? Sí, sí, cierto. Entonces ahora estás endeudado. Sí, sí, cierto. Todo lo aceptó. Entonces le dije, ¿sabes cómo se llama eso? Responsabilidad. ¿Cómo? Responsabilidad. ¿Responsabilidad? Algunos opinaron que fue una irresponsabilidad. Vocación. Pero yo le dije eso exactamente, se llama vocación. O sea, en esas temporadas él decía que iba a estudiar ingeniería. Y yo le dije, ¿cómo se te ocurre pensar en estudiar ingeniería si lo que amas es la música? Si uno está dispuesto a hacer lo que amamos, hasta teniendo que pagar por ello, eso se llama vocación. Bueno, pues a eso se dedica actualmente. Entonces es una práctica de yoga. La honestidad de respetar la vocación, el sueño de alguien más. ¿Me explico? Bueno, la siguiente, la brahmacharya. Brahmacharya, o la práctica de la pureza. Cuando alguien va y se encierra por voluntad en un ashram, se recomienda que el sadhak, que es el estudiante de yoga, se abstenga de tener relaciones sexuales para concentrar toda su energía, toda su fuerza en el estudio de la yoga. Todo lo referido de la gnosis, del pluralismo para la raya solar. Sí, o sea, eso es uno de los temas más conocidos, ¿no? Es conserva tu energía, no desperdicies el semen, porque ahí es en donde está la energía vital, etcétera. En el caso de los varones. Pero el concepto de brahmacharya o la práctica de la pureza es muchísimo más amplio. Por supuesto que es muy importante valorar el sagradísimo líquido que es el semen, que es el generador de la vida. Así de sencillo. Es el medio a través del cual todos hemos llegado aquí. Porque es lo que fecunda una célula germinal femenina, o sea, un óvulo. Y además está asociado con la vitalidad. Culturas muy antiguas y muy sabias como el taoísmo y la ayurveda hacen énfasis en la conservación del semen en el caso de los varones, por supuesto. Pero a la mujer le dan otras indicaciones. En el caso de la mujer, lo que les recomiendan es precisamente todo lo contrario, que liberen su potencial. Sin embargo, las religiones que transformaron algunas de estas enseñanzas originales empezaron a poner límites y trabas. No sé si todos estuvieron en la plática pasada en la tarde, la semana pasada, pero yo mencioné una de las parábolas que se conocen como la presentación de la mujer considerada adúltera y que según la ley de Moisés tenía que morir apedreada. Y que
pues el Maestro Jesús sale de la trampa de una manera genial y responde, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y lo que ocurre es que nadie tira las piedras, ni siquiera él, que puede considerarse que estaba libre de pecado, ¿no? Y entonces, lo que yo pregunto, lo que yo cuestiono es si el mandamiento que dice no adulterarás tiene que ver con poner el cuerno. ¿Por qué? Pues porque hay otro mandamiento más adelante que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. Evidentemente está dirigido hacia el sector masculino, a menos que desde entonces se reconociera las preferencias sexuales. Es decir, niños con niños, niñas con niñas. Pero como no me consta, entonces yo digo que el concepto de no adulterarás no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Vamos a poner ejemplos para que quede más claro, ¿no? ¿Una papa es comestible? ¿Sí? ¿Cruda? Entonces resulta que si la lavan, la pelan y la ponen a cocer, la están adulterando. ¿La están modificando? Pero si a esa misma papa la lavan, la pelan y luego la cortan en rodajas y la ponen a freír en el aceite más chafo que se encontraron, pues es peor la adulterada. Y si a esa papa además le ponen exceso de sal, exceso de sodio, catsup, queso amarillo, queso... Muchas calorías. Y luego dicen que las papas engordan. No es cierto. Fueron todo el mugrero que le añadieron. Eso fue una adulteración. ¿Me explico? ¿Mande? Bueno, pues casi todo lo que sabe rico está prohibido o engorda, sabe rico. Bueno, ok, entonces el brahmacharya es una cuestión que es lo que más interviene con la cuestión de la salud natural. Y es un tema muy largo, muy profundo, lo vamos a ir desmenuzando. La siguiente, que es la parigraha, es la práctica de la sencillez. Y bueno, el sector femenino es el que más le pega a estas cuestiones porque, con todo respeto, pues eso lo expresó uno de los personajes de la serie de Sex and the City. Pareciera que se esconden en lugar de mostrar su naturalidad. ¿Me explico? O sea, ella se refería a la industria cosmética, a los tintes, al maquillaje, al etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, la mujer cuida más de su piel que nosotros. Y les pregunto, ¿saben cuál es el secreto para tener la piel de durazno? Comer duraznos. O sea, no se puede tener la piel de durazno comiendo tamales y atole todos los días, ¿no? Entonces, la fruta sería una de esas demostraciones de que la sencillez es importantísimo. Ahora bien, también tiene que ver con el mundo profesional, porque ahora es muy dado que la gente se presenta doctor fulano de tal, o maestro en ciencias, no sé qué. O sea, se sacan todo el título, ¿no? Y si son títulos iniciáticos, es de risa. El doctor de la Ferrier tuvo su primer doctorado a los 18 años, entre varios doctorados. Entonces, en uno de sus libros escribió: yo no me siento orgulloso de mis títulos académicos. Lo único que demuestran es que tengo buena memoria. Pero en ninguna universidad me enseñaron magia, alquimia, telepatía, psicometría. Eso se lo enseñaron los maestros de verdad. ¿Saben cuál es el título de un médico universal en el Tíbet
cuando estaban allá bien a todo dar, era un título de Rav Jamba. Era el grado. Un Rav Jamba era la autoridad suprema, médico universal. Y no se refiere solo a la cuestión física. Entonces son temas muy interesantes que tienen que ver con esto. Esas personas, la máxima enseñanza que logran dominar es ser útiles. Y eso también tiene que ver con la temporada, y como hoy es el último día del signo del Cordero y tiene que ver con el Cristo, Él también nos mostró una lección sobre el tema. Y eso se volvió uno de los rituales de la Semana Santa. Uno de esos días, el jueves Santo, en las iglesias católicas, se escoge 12 personas que vienen siendo como la representación de los 12 apóstoles, y entonces el Papa les lava los pies, como dicen que el Maestro Jesús lo hizo con los apóstoles. Entonces, más allá de un acto externo de hincarse y dar un servicio de lavar los pies, que puede ser de lo más puerco que hay, el simbolismo es que los pies del ser humano representan el subconsciente, y el agua, que es el disolvente universal, con la potencia del Cristo, lavarle los pies fue sacarles toda la que traían adentro. ¿Sí se entendió? Facundo Cabral contaba que cuando vino la primera vez a México, fue a Sonora con un amigo de él que tenía una escuela para desaprender. Sí, decía, es una idea genial. O sea, ¿te imaginas si sacáramos de la cabeza todas las pendejadas que nos han enseñado? Mínimo seríamos Octavio Paz. Mínimo, ¿no? Eso lo contó Facundo Cabral en un concierto. Y tenía razón. O sea, el gran problema es que nos han cargado de demasiada información, o hay tantas fuentes que es importante discernir, es decir, diferenciar lo real de lo imaginario, ¿ok? Además, el paso del tiempo ha hecho que se tergiversen muchas enseñanzas. Bueno, entonces, con respecto a Llama, quiero leerles rápidamente lo que el maestro de la Ferrer comentó sobre el tema. Nomás déjenme sacar la luz larga para poder llegarle, porque si no, les voy a cuentear. Ok, este es el libro del Yoga Yoguismo, que es el 7º mensaje. Esta es salud. Esta es su portada original, pero como pues lo he leído como unas 80 veces, entonces algunas hojas se desprendieron, así que pedí que lo encuadernaran. Entonces, todo este libro habla de yoga, y entonces con respecto a la anga de Llama, dice el maestro de la Ferrier: Llama, y entre paréntesis, no hay que confundirlo con el dios de la muerte de los Vedas. Llama es el primero de esta serie de principios, y que es practicado más o menos por todo mundo, pues cada quien respeta la abstinencia de matar, de robar, de la lujuria, etc. La conciencia, siempre demasiado elástica, proporciona rápidamente motivos al ser humano para permitirle satisfacer sus vicios y sus pasiones, por lo cual la ciencia yoga presenta una conducta a observar rigurosamente. O sea, la práctica de las
de la llama, que es la ética. ¿Ok? No me voy a extender mucho, pero este libro cada vez va a estar más presente aquí y ojalá sí tengan interés en ir recibiendo información. Desde el año 2012, este libro ya circula libre por internet. ¿Cómo se llama el libro? Yoga, yoguismo. Y como subtítulo dice una matesis de psicología. Una matesis de psicología. Recordemos el concepto de síntesis. Primero tenemos una tesis, que es el aspecto concreto, científico, material, objetivo. Y luego enfrente tenemos una antítesis, que es todo lo contrario. Filosófico, sutil, esotérico, ¿ok? Subjetivo. Pero cuando una tesis y una antítesis no se contradicen, entonces surge el tercer elemento, que es una síntesis. Entonces la síntesis son las razones de orden superior. Esos conceptos de no matar, eso es exactamente lo que significa la primera práctica de paz. O sea, si alguien respeta la vida, está practicando yoga. Y por supuesto, es la razón principal, o sea, la razón de orden superior para ser vegetariano. Es el respeto a la vida hasta de los animales. Y bueno, habrá quien alegue, no, pero pues las zanahorias también están vivas. Y sí, cierto. Pero la diferencia entre los reinos, o sea, el reino animal, reino vegetal, reino humano, es que las zanahorias no tienen cerebro. Es diferente. ¿Ok? Por supuesto, cuando le pregunto a una persona, ¿y usted come de todo? Dice, sí, vivo y muerto. Y responde, no, ¿cómo vivo? Le digo, entonces no come manzanas. O sea, la manzana está viva. Si sembramos unas manzanas, sale un árbol de manzanas, ¿no? Y si siembran un pollo, pues sale puros gusanos, ¿no? Esa es la diferencia. Bueno, ¿cómo anda el tiempo? Ya sé. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Yug, Y-U-G de gato, Yug. Yoga, yoguismo, con H de manzana después de la G. ¿Ya saben dónde lleva la H la manzana? En el hueso. Ok, terminamos esta cápsula.